Hola chavales, me quiero un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer un tier list sobre los nuevos fichajes de este mercado de verano 2025-2026. Así que dicho esto, ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas las redes sociales de aquí abajo y ponerme en los comentarios cuál es vuestro fichaje favorito. Ya sabéis que bueno, he intentado poner los mejores fichajes de este mercado, seguramente me ha dejado más de uno. Obviamente son muchos fichajes lo que hay y pues obviamente no me da para poner a todos porque si no sería un vídeo de 2 horas. Y tampoco quiero que quede súper largo, así que dicho esto, si me he dejado alguno importante para vosotros, dejármelo en los comentarios y decirme este no podía faltar y os lo leeré en los comentarios. Así que dicho esto, lo vamos a hacer en un ranking tal cual es: fichaje top, muy buen fichaje, fichaje necesario, innecesario y mal fichaje. Estos son los jugadores que tenéis por aquí, hay bastantes como podéis ver. He intentado resumir un poco el mercado con lo que ha sido, con lo más top por así decirlo. Obviamente faltan jugadores muy tops, de muchos equipos. A lo mejor tú eres de un equipo y justo falta un jugador del tuyo y pues te gustaría que estuviese, obviamente no pueden estar todos. Así que dicho esto, vamos a ello, no me voy a enrollar mucho, que este es un vídeo que la verdad, como podéis ver, son muchos jugadores, así que tiene para rato. Así que dicho esto, vamos a ello. Empezamos con Kevin De Bruyne, que sinceramente llega al Napoli, llega libre, con una edad ya considerable, no en su mejor momento, pero es un jugador que genera muchísimo, que es muy buen jugador todavía, así que me parece un muy buen fichaje. Creo que es un muy buen fichaje, que combina muy bien además con Lukaku, de la selección belga, que se adapta, yo creo que se va a adaptar bien. Todos sabemos lo que es Kevin De Bruyne, la leyenda que ha sido también, así que me parece un muy buen fichaje. Vamos con Sofian Amrabat, que este se cerró en el último día de mercado de fichajes, que por cierto tenéis un vídeo, que lo tendréis por aquí, una etiqueta por aquí, si no podéis ir al canal a verlo, sobre los fichajes de la última hora del último día de mercado de fichajes, de ese Deadline Day, así que podéis ir a verlo, tenéis por aquí y veréis los fichajes más top que hubo en el último día de mercado de fichajes. Así que dicho esto, continuamos y como decía, Sofian Amrabat me parece un buen fichaje, una buena cesión, pero me parece un fichaje necesario. Necesario porque necesitaba jugadores en esa posición. Cierto es que ha venido de Osa, pero no es un pivote como tal. Se ha ido Johnny Cardoso y Amrabat yo creo que es un perfil de jugador que recupera muchos balones, que era necesario en este Betis, así que me parece una muy buena cesión y como digo, creo que era necesaria, así que buena cesión hasta final de temporada para Amrabat. Vamos con ni más ni menos que para mí el que ha sido el portero de esta última temporada, y es que es Gianluigi Donnarumma. Como bien sabéis, se ha marchado al Paris Saint-Germain, no contaban con él, no sé por qué motivo, y se ha marchado al Manchester City, ya es oficial, obviamente todos estos fichajes son oficiales, y es que se ha marchado al Manchester City por unos 30 millones de euros más o menos, y para mí, como digo, venía de ser el mejor portero de la temporada, así que sin lugar a dudas ya lo metemos en fichaje top, el primero de fichaje top, habrán algunos más, pero lo dejamos como el primero de fichaje top porque, como digo, me parece top, la verdad, el fichaje de Donnarumma. Estás fichando al mejor portero de la temporada, por así decirlo, seguramente, por unos 30 millones de euros con 26 años, a un fichaje súper top y, como sabéis, tras la marcha de Ederson, pues el sustituto para mí perfecto, así que fichaje top. Este es Elanga, jugador del Newcastle, ex del Manchester United, ex del Nottingham Forest. Es un buen fichaje, cierto es que me parece muy caro. Incluso quizá podríamos crear otra categoría que sea muy caro, la verdad, porque sinceramente este fichaje es bastante caro, yo creo, pero aún así me parece un muy buen fichaje. Así que vamos a ponerlo muy buen fichaje, pero hay que decir que ha sido muy caro. No vamos a poner un apartado de muy caro o caro, pero yo lo comento y para mí ha sido muy caro. Vamos con Christopher Nkunku al Milan, que me parece un muy buen fichaje por parte del Milan, no es caro ni mucho menos. La verdad que me parece un refuerzo muy bueno, cierto es que no viene de sus mejores temporadas, pero creo que es muy recuperable, así que me parece este sinceramente un muy buen fichaje, el de Christopher Nkunku, la verdad. Vamos con el siguiente, vamos con Eberechi Eze, nuevo jugador del Arsenal, unos 60 millones más o menos, media punta, que también puede jugar de extremo, ex Crystal Palace, canterano del propio Arsenal. Me parece un buen fichaje, me parece caro, la verdad, me parece bastante caro, pero al igual que Langa me parecen caros, pero me parecen buenos fichajes los dos, la verdad. Vamos con Jeremy Frimpong, el fichaje del Liverpool, lateral derecho, que tengo aún dudas de cómo se va a adaptar, que como bien sabéis es el sustituto de Trent Alexander-Arnold que se ha ido al Real Madrid, que lo tenemos también por una de las imágenes y hablaremos de él. Me parece un fichaje súper necesario, pero además de ello es muy bueno, así que me parece un muy buen fichaje. Como digo, está más acostumbrado a jugar de carrilero derecho, veremos qué tal se adapta en esa línea de 4, pero yo creo que lo puede hacer bien, así que lo vamos a poner en muy buen fichaje y además de lo necesario que es. Vamos con el siguiente, este es Gabri Veiga,
que llega procedente del Al-Hilal, creo, sí, Al-Hilal, ¿no? Procedente de Arabia, que llega al Porto por una cifra bastante baja, no sé si eran 17, 20 millones de euros, muy joven todavía, jugador español. La verdad que me parece un muy buen fichaje también. De momento, como podéis ver, la gran mayoría son muy buenos fichajes, pero es que la realidad es que de momento hasta el momento son muy buenos fichajes. Cabri Veiga, la verdad, un fichaje me parece muy muy bueno por parte del Porto. Este es Jamie Gittens, el extremo inglés, que ha costado bastante dinero, 60 y algo millones de euros. Bastante dinero. Sinceramente, no sabría dónde ponerlo, ¿eh? Entiendo que es un buen fichaje, no sé si tan necesario. Eh, Me genera dudas el fichaje de Jamie Gittens. Creo que es un buen fichaje. No es necesario, porque no era necesario, la verdad, un extremo como Gittens. Y más habiendo traído a Garnacho. Pero bueno, en el momento en el que se fichó sí que quizá era necesario. Pero lo vamos a poner en muy buen fichaje, aunque como digo, para mí bastante caro. Pero bueno. Fichaje de Estupiñán, es un muy buen fichaje. Y además de un muy buen fichaje, súper necesario con la salida de Teo Hernández al Al-Hilal. Así que muy buen fichaje por parte de el Milan. Vamos con Luis Díaz, que este tengo dudas. Este tengo muchas dudas si ponerlo en fichaje top o muy buen fichaje. Ha costado bastante pasta, bastante dinero, 70 y algo millones de euros. Es mucho dinero, pero es un extremo super top que ha caído de pie en el Bayern de Múnich, que se está adaptando de 10. Y de momento lo voy a poner en muy buen fichaje como el primero de la lista, pero vamos a ver si lo cambiamos o no a fichaje top, porque sinceramente me parece un muy buen fichaje de Luis Díaz por el Bayern de Múnich. Vamos con Rasmus Højlund, el delantero del Napoli, que llega cedido, si no me equivoco, con una opción de compra que en base a objetivos podría llegar a ser obligatoria, creo. No es un delantero que me entusiasme, lo voy a poner en fichaje necesario. ¿Por qué? Porque se ha lesionado Romelu Lukaku, parece que tiene para unos meses de lesión, y pues con esa necesidad de tener un delantero centro, pues sí que es verdad que se convierte en un fichaje necesario, ¿no? Que venga alguien para hacerle competencia a Lukaku y además de ello para poder tener ese puesto, ¿no? Para sustituirle. Así que me parece un fichaje necesario, no muy buen fichaje, no es un jugador que me entusiasme, así que fichaje necesario. Vamos con Job Bellingham, el hermano de Jude Bellingham, que ficha por el Borussia Dortmund. Como podéis ver, hay varios jugadores que ya han jugado en el Mundial de Clubes, que se ficharon justo antes del Mundial de Clubes, pero que no deja de ser mercado de verano, así que los he puesto también, los he querido poner porque también es su primera temporada en esos clubes. Así que Job Bellingham para mí, vamos a ver, todavía hay dudas de ver qué tal va a ser, pero yo no sé por qué me da la espina de que va a ser un muy buen fichaje y creo que tiene condiciones y muy buena pinta. Además el Mundial de Clubes que hizo me gustó, así que lo ponemos ahí. Vamos con Luka Modric, ojo con Luka Modric, procedente del Real Madrid. Creo que es algo parecido a quizá Kevin De Bruyne del Napoli. Cierto es que es más veterano todavía Modric que Kevin De Bruyne. Sinceramente creo que es un buen fichaje, pero tampoco es alguien que con la edad que tiene ya pues sea una locura. Es un buen fichaje, no creo que esté para jugar 90 minutos de partido, pero creo que es un buen refuerzo, sobre todo a nivel lo que genera, ¿no? Luka Modric, lo que es, la leyenda que es, todo lo que eso conlleva. Me parece un buen fichaje, así que lo dejamos ahí en buen fichaje, pero tampoco me parece de los más tops. Dicho esto, vamos con John Arias, el jugador colombiano que llega al Wolverhampton, que hizo un muy buen Mundial de Clubes en Palmeiras, que me gustó mucho y que... perdón, en Palmeiras, no, en Fluminense, y que me gustó mucho, como digo, y que además pues ese Mundial de Clubes le sirvió para fichar por el Wolverhampton, así que lo ponemos en muy buen fichaje, me gusta mucho el fichaje de John Arias. Vamos con Mateus Cunha. Cuidado con este porque este tengo muchísimas dudas. Me parece mucho dinero lo que se ha pagado, mucho dinero, muchísimo. Entiendo esa necesidad de querer fichar a un delantero, pero que tampoco es un 9, es un media punta, no sé cómo se va a adaptar. Me genera muchas dudas, muchísimas dudas, la verdad. Y me genera muchas dudas, sinceramente, este fichaje. Yo no sé por qué me da la espina de que va a ser un mal fichaje. Ojalá que no, a mí Mateus Cunha es un jugador que realmente no me disgusta. Pero tengo la sensación que estando Sesco, que estando ya Bruno Fernández, Mbeumo, todos los jugadores que hay, tengo esa sensación y voy a hacer mi apuesta de que va a ser un mal fichaje. Ojalá que no, insisto, pero veremos qué ocurre. Se ha pagado mucho dinero por él, tiene mucha responsabilidad con ese dinero que se ha pagado. Para mí va a ser un mal fichaje, pero veremos y ojalá que no sea así. Joan García me parece un muy buen fichaje, la verdad. No lo voy a poner en fichaje top porque obviamente Donnarumma es todavía
mejor. Donnarumma estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo, Joan García todavía no, ha sido el mejor o uno de los mejores de la liga, pero todavía no del mundo, así que me parece un muy buen fichaje porque es joven, porque lo fichas después de una grandísima temporada, con esa necesidad, entre comillas, de que ya los porteros que tienes se te están haciendo muy veteranos, así que buen fichaje de Joan García. Vamos con el fichaje de Johnny Cardoso, que me parece súper necesario, pero además de ello me parece súper top. Luego los ordenaremos, pero lo voy a poner en muy buen fichaje, la verdad, el fichaje de Johnny Cardoso. Vamos con el de Adrien Rabiot, que es un fichaje que además ha costado poco. Es un fichaje que obviamente hablando futbolísticamente es buenísimo. Como bien sabéis, salió tras esa polémica de haberse peleado con un compañero de vestuario en el Marsella. Sí que es verdad que en lo extradeportivo se hablan muchas cosas sobre él, pero a nivel futbolístico me parece un muy buen fichaje por parte del Milan, la verdad. Vamos con Joao Pedro que se ha pagado bastante dinero por él, las cosas como son, pero que sinceramente ha caído de pie. De hecho viene a hacer un mundial de clubes increíble con el Chelsea, así que lo ponemos sí o sí en muy buen fichaje y bastante arriba lo pondremos seguramente. Vamos con Matteo Ruggeri. Este me genera dudas, no os voy a mentir, lo que le he visto jugar me genera dudas, es bastante lento, pese a que no es malo, está arriba, abajo todo el rato. Es un lateral que está todavía por ver, es joven, vamos a ver qué tal se adapta. Sinceramente voy a dejarlo en fichaje necesario porque todavía no le tengo muy visto, todavía me genera muchas dudas, no lo veo como muy buen fichaje todavía porque todavía lo que le hemos visto todavía no me termina de convencer. Así que como todavía es joven y además tenía el Atlético de Madrid esa necesidad de fichar un lateral izquierdo porque Reinildo se marchó libre tras terminar el contrato, pues lo vamos a poner en fichaje necesario por esa necesidad de fichar un lateral izquierdo. Vamos con Jorrel Ato, el central barra lateral izquierdo del Chelsea, que llega procedente del Ajax. Yo creo sinceramente que el Chelsea tenía muy bien cubiertas esas posiciones, con los centrales como Colwill, como varios centrales interesantes que tiene, yo creo, y luego con el lateral izquierdo que tiene con Marco Cucurella. Sinceramente, lo veo un buen fichaje, pero a la misma vez lo veo innecesario porque no es una posición que tampoco tuviese que reforzar como tal. Pero bueno, entiendo esa competencia tal. No lo voy a poner en fichaje innecesario, lo voy a poner en muy buen fichaje porque es un jugador que me gusta, pero tampoco lo veo muy necesario que digamos. Vamos con Milos Kerkez, que lo voy a poner en muy buen fichaje. También es necesario, Robertson ha bajado mucho el nivel, obviamente hacía falta un lateral izquierdo. Y pues Milos Kerkez, al igual que Frimpong, llega al Liverpool tras una muy buena temporada en el Bournemouth en la Premier League. Así que buen fichaje. Vamos con Jonathan David, y es que Jonathan David lo voy a poner en muy buen fichaje ya directamente. Llega libre, delantero centro del Lille, tras muy buenas temporadas marcando bastantes goles. Llega a la Juventus, llega libre como digo, muy buen fichaje por parte de la Juventus. Vamos con Alexander Isak, que bueno, pues es el fichaje más caro de este mercado. Es mucho dinero, las cosas como son, pero la realidad es la que es. Creo que con esa necesidad de irse Darwin Núñez, de fichar un 9 y con lo que es Alexander Isak, me parece un fichaje top, sinceramente, el fichaje de Isak. Liam Delap, ojo a este. Esta es otra pedrada mía, sinceramente. Creo que ya tienen a Joao Pedro, que para mí yo creo que va a ser el titular. Creo que tienen también a Mark Guiu, que lo han vuelto a traer de esa cesión al Sunderland. Creo que está bien cubierta esa posición y creo que Liam Delap ha costado mucho dinero como para ser un delantero centro suplente. Creo que no es un perfil que me guste mucho lo que le he visto jugar. Así que le voy a poner en mal fichaje, no confío en Liam Delap. Así que esa es mi opinión y mi apuesta por Liam Delap. Vamos con Yangel Herrera, que ficha por la Real Sociedad para ese doble pivote, que creo que se va a adaptar muy bien, creo que me gusta. No sé si es un fichaje, es muy buen fichaje, pero sí que mínimo es un fichaje necesario al nivel de Amrabat, quizás algo mejor que Amrabat. No lo voy a poner en muy buen fichaje, pero sí que fichaje necesario porque la Real Sociedad necesitaba cubrir esa posición, además con la baja de Zubimendi, hace 2 temporadas la de Merino, así que es súper necesario el fichaje de Yangel Herrera. Vamos con Mbeumo, que me parece un buen fichaje, pero hay que decir que al igual que Mateus Cunha me parece muy caro, me parece muy caro, pese a que viene de una muy buena temporada en el Brentford, que me genera dudas también, que vamos a ver qué tal se adapta. Creo que lo va a hacer bien, pero aún así lo pongo muy en fichaje, pero me genera dudas, tengo que decirlo. Y me parece muy caro, pero lo pongo ahí. Vamos con Ekitike. Y es que con Ekitike lo que me pasa es que me parece un buen fichaje, un buen jugador, que llega por un precio muy elevado, la verdad, sinceramente, y que lo que pasa es que ya ha fichado a Alexander Isak el Liverpool para esa posición. Entonces me genera muchas dudas, vamos a ver dónde va a jugar, si de delantero, centro o extremo. Con esas dudas que me genera y creo que no es necesario, lo voy a poner en un fichaje innecesario. ¿Por qué? Porque ya tienes a Alexander Isak de titular,
te estás gastando ya 80 millones de euros más o menos en Ekitike para a priori ser suplente, veremos si es así o no. Entonces me parece mucho dinero, la verdad, para lo que se espera de Ekitike. Y si al fin y al cabo lo vas a usar de titular como extremo izquierdo, estás fichando un delantero centro para usarlo de extremo izquierdo. Así que me parece mucho dinero y un fichaje innecesario. Así que lo ponemos ahí a Ekitike. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer mal. De momento ha empezado muy bien, de hecho. Vamos con Alexis Sánchez y el Sevilla, que el chileno ha firmado en ese último día de mercado por el Sevilla. Sinceramente no me gusta el fichaje de Alexis Sánchez. Cierto es que es un jugador que siempre me ha encantado, como bien sabéis. Cierto es que siempre me ha gustado muchísimo, que en el Arsenal me encantaba, que en el Barça también, que es un jugador muy, muy top, que ha tenido una carrera increíble, pero que hoy día, con la edad que tiene, sinceramente, me parece un mal fichaje por parte del Sevilla. Es un jugador que creo que ya no te va a aportar mucho, creo que ya no tiene nivel quizá para tanto, entonces encima se te ha marchado Luque Bacchio. Si tu apuesta, por así decirlo, para sustituir entre comillas a Luque Bacchio es Alexis Sánchez a día de hoy, pues sinceramente me parece un mal fichaje. Ojalá que no, ojalá que rinda, porque es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho, pero sinceramente me parece un mal fichaje por parte del Sevilla. Vamos con el fichaje de Chevalier y el Paris Saint-Germain, que como bien sabéis Donnarumma se ha marchado, entonces el sustituto ha sido él. Y tengo que decir que, al igual que Joan García, me parece un muy buen fichaje. Es un jugador joven que también viene a hacerlo muy bien en el Lille y que va a ser el portero titular del Paris Saint-Germain, que tiene una proyección brutal, que creo que va a ser un muy buen portero y que va a ser top mundial en unos años, así que lo pongo en muy buen fichaje. Vamos con Mika Utatse, el georgiano que llega procedente del Olympique de Lyon, que puede jugar de delantero, de extremo, que yo creo que se va a adaptar muy bien en el Villarreal, un Villarreal que ha hecho un mercado de fichajes increíble y que sinceramente me parece un muy buen fichaje, un muy buen movimiento por parte del Villarreal. Vamos con el siguiente, Alexander Arnold. Este me genera dudas, no os voy a mentir, Creo que de momento lo que le he visto con el Madrid, cuidado, porque si Carvajal está bien, seguramente no tenga minutos. Dicho esto, sí que es verdad que se fichó con esa necesidad, por así decirlo, de la lesión de Carvajal, de no saber cómo volver a Carvajal. Llega libre, bueno, 10 millones de euros se pagaron por él para que juegue el Mundial de Clubes, así que 10 millones de euros por el fichaje. Vamos a ponerle un muy buen fichaje porque el coste ha sido bastante poco para el jugador que es y que puede ser, así que lo ponemos en muy buen fichaje. Vamos con Nicolas Jackson. Y es que Nicolas Jackson, sinceramente, ha costado un dineral brutal. Creo que son unos 14 o 16 millones de euros la cesión, tan solo. Y luego tiene una opción de compra, creo que obligatoria, o que se puede convertir en obligatoria, no estoy seguro. Que en total el traspaso entre la cesión y el traspaso puede llegar a costar unos 80 y algo millones de euros. La verdad, una auténtica barbaridad. Y sabiendo que va a ser suplente, que está Harry Kane, que no va a jugar casi, lo veo un fichaje innecesario por el coste que tiene para a priori ser suplente. Así que lo veo muy caro. Al igual que Ekitike, creo que son muy parecidos en ese sentido, así que lo ponemos en fichaje innecesario. Vamos con Reinders, el jugador del Manchester City, el holandés, que como bien sabéis jugó el Mundial de Clubes, que llegó antes del Mundial de Clubes, procedente del Milan, no sé si fueron 60 millones de euros más o menos. En mi opinión, creo que va a ser fichaje top. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo, que sinceramente creo que va a tener una evolución brutal, que ya se está adaptando de locos y jugando muy bien en el Manchester City, que va a ser titularísimo, que va a ser súper top, y sinceramente en mi opinión, por lo que me gusta, lo que le he visto jugar y todo, lo veo como un fichaje top del Manchester City. De momento 2 del Manchester City en tops. Vamos con el siguiente del Arsenal, y es que Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal. Tengo dudas con este. No lo veo tan necesario, porque realmente no sé si va a ser titular. Hay que recordar que en el lateral izquierdo, por ejemplo, tienen a Lewis Kelly, tienen a Calafiori, luego de centrales tienen también a Gabriel Magalhaes, a William Saliba, entonces ya tiene muy bien cubierta la defensa, pero sí que es verdad que Hincapié es un jugador con muchísima proyección, que es súper top hoy en día. Veremos, no lo veo muy necesario, quizá incluso podría entrar en ese tier de innecesario, pero aún así, como lo veo un muy buen fichaje y creo que va a poder jugar algo más que los otros dos, lo voy a poner en muy buen fichaje, pese a las dudas que me genera si ponerlo en fichaje top, en muy buen fichaje o en fichaje innecesario por lo bien cubierta que ya tiene la defensa el Arsenal. Pero sabiendo que es muy buen fichaje, que me gusta algo más que estos dos, lo voy a poner ahí, en muy buen fichaje. Vamos con Franco Mastantuono, el fichaje estrella, entre comillas, del Real Madrid, ¿no? Ese fichaje que tanto ilusiona en el Real Madrid, con esa proyección que tiene, media punta, extremo derecho, argentino, 18 años, todo lo que conlleva y toda la buena pinta que tiene y esa proyección. Se han pagado mucho dinero por él, no sé si eran 74 millones de euros más o menos. Me parece un muy buen fichaje, todavía no lo voy a poner en top porque sinceramente todavía le faltan cosas por ver para decidir que es un fichaje top, pero sí que es verdad que es un muy buen fichaje, que tiene una proyección increíble, que tiene muy buena pinta
y que veremos si con el tiempo termina siendo top o no. Por el momento me parece muy buen fichaje, la verdad, el de Mastantuono, que se ha adelantado a muchos otros equipos, el Real Madrid. Vamos con Luque Bacchio al Benfica, que sinceramente es muy buen fichaje, 22 millones de euros más o menos. Por parte del Benfica la verdad es un fichaje excepcional y por parte del Sevilla una baja muy sensible. Vamos con Mosquera del Arsenal, que me genera dudas, o sea, no que me genere dudas, me parece un buen fichaje sinceramente por la proyección que tiene, lo bueno que es, ese fondo de armario también, tener un central como él. Viendo que ha llegado en capital no sé qué tan necesario es, pero sinceramente me parece un buen fichaje por la proyección que tiene y el nivel que te puede dar. Vamos con De Osa, el colombiano que llega al Betis, que de hecho tenéis un reaccionando en el canal sobre él. Llega al Betis procedente de Rayados de Monterrey, no sé si eran 20 millones de euros, 20 y algo millones de euros. Es un buen fichaje, yo creo, la verdad, lo voy a poner un buen fichaje, lo poco que he visto de él, lo poco que he podido ver en vídeos también. Creo que tiene muy buena pinta, vamos a ver qué tal se adapta al Betis, qué tal puede hacerlo, pero yo creo que lo va a hacer muy bien y tengo mucha fe en este jugador. Vamos con Madueque, y es que Madueque es otro claro ejemplo de innecesario. Incluso lo podría poner a llegar a poner en más fichajes, muy debatible de hecho. Pero sinceramente me parece un fichaje innecesario a Madueque. ¿Por qué? Porque tienes a Bukayo Saka, que va a ser indiscutible, y luego de suplente también tienes a Nwaneri, que puede jugar en banda derecha o en la media punta. Así que realmente es una posición que ya tienes dentro de lo que cabe bastante bien cubierta, yo creo. Así que lo veo un poco innecesario. Luego por ese coste que ha costado, me parece muy elevado para ser suplente. La verdad, podrían haber ido a por otro perfil más barato. Por ejemplo, ponle un Luque Bacchio, un Takefusa Kubo, un Anthony. Entonces me parece excesivamente caro y, como digo, innecesario el fichaje de Noni Madueque, que podría llegar a entrar incluso en mal fichaje para algunos y lo entendería. Vamos con Estevao, el joven brasileño, que para mí el Chelsea ha fichado muy bien aquí, que lo voy a poner también en muy buen fichaje porque el Chelsea se ha adelantado a muchísimos clubes, que llega procedente del Palmeiras tras un buen mundial de clubes. Sinceramente me parece muy buen fichaje por parte del Chelsea, que creo que va a ser importante, que creo que va a tener minutos y que ya lo está haciendo bien y que sinceramente me parece que tiene una proyección increíble al igual que Mastantuono, así que muy buen fichaje, como digo, no lo pongo en top todavía porque no lo es, igual que con Mastantuono, así que lo ponemos ahí en muy buen fichaje que sinceramente me motiva mucho el fichaje de Estevao. Vamos con Marcus Rashford por el Barça, que me parece necesario por esa profundidad de armario en esas posiciones, tanto el delantero centro como el extremo izquierdo. Creo que era necesario tener esa profundidad de armario y que yo creo que, sabiendo que es una cesión, que no tienen opción de compra obligatoria ni nada del estilo, que al fin y al cabo es una cesión simple, que la puedes tener hasta final de temporada, que si rinde bien, pues bien, y si no, pues tampoco has perdido mucho, que digamos, solo pagan el salario. Sabiendo que puedo jugar en ambas posiciones, tanto extremo izquierdo como delantero centro, me parece un buen fichaje, no me parece top, no me parece top, la verdad, pero me parece un muy buen fichaje y necesario, así que lo dejamos ahí como un buen fichaje para fondo de armario para el Barça. Vamos con el fichaje de Raspadori, y es que cuando os hablaba de fichajes innecesarios también me refería a el fichaje de Giacomo Raspadori. No tengo nada en contra de Raspadori, de hecho es un jugador que ha aparecido en momentos muy importantes por parte del Napoli, pero sinceramente lo veo un fichaje innecesario por parte del Atlético de Madrid. Creo que en ese momento tenía otras posiciones a reforzar. Es un segundo delantero que sinceramente no sé si jugará en banda, puede jugar en banda, pero no sé si lo hará ahí en el Atlético de Madrid, parece ser que sí. Por ese precio, por todo lo que conlleva, es un jugador que viene siendo suplente del Napoli, el precio que ha costado, quizá yo creo que habían otras posibilidades mejores, otras posiciones a reforzar más importantes. Sinceramente me parece un fichaje innecesario el de Giacomo Raspadori por el Atlético de Madrid. Vamos con el fichaje Hausen, que si hablamos de fichaje top, para mí es un fichaje top. Sinceramente, ahora vamos a ver si subo alguno, si bajo a otro, porque tengo dudas con Hincapié, tengo dudas con algún otro, pero sinceramente a mí Hausen me parece top, creo que va a ser top mundial, en un tiempo creo que va a ser de los mejores centrales del mundo. Ya está siendo el mejor defensor del Real Madrid, creo que tiene una proyección increíble, tanto en la selección española como en el Madrid, creo que va a ser top, sinceramente. En pocas palabras, va a ser top. Cierto es que viene el Bournemouth, que estoy precipitándome quizá un poco, pero para mí, sinceramente, va a ser top y yo creo que el tiempo me dará la razón. Como digo, cuando terminemos de colocar todos, a lo mejor ordenaremos alguno y haremos algún cambio, así que todavía no os precipitéis. Vamos con Renato Veiga por parte del Villarreal, que como digo el Villarreal ha hecho un mercado de fichajes increíble y Renato Veiga lo pongo sin lugar a dudas en muy buen fichaje. Te puede jugar de central zurdo, de lateral izquierdo, de pivote, súper cumplidor, ha jugado en Chelsea, Juventus, con 21 años ya tiene una experiencia increíble, así que un fichaje súper top por parte del Villarreal, la verdad.
Vamos con Openda, Loic Openda, que llega a la Juventus, que si no me equivoco no sé si era una cesión con opción de compra o algo así de 40 millones de euros más o menos. Me parece un buen fichaje, pero a la misma vez me genera dudas. No sé qué tan necesario es, sinceramente. En mi opinión, es algo innecesario. ¿Por qué? Porque ya tienen a Vlahovic, porque ya tienen a Jonathan David, entonces no sé qué tan necesario es. Pero sabiendo que también tiene que tener profundidad de armarios en esa posición y que vamos a ver si juegan con uno o dos delanteros, me genera dudas. Si juegan con un delantero solo, para mí es un fichaje innecesario. Sabiendo que no cuentan con Vlahovic también, pues lo voy a poner en muy buen fichaje. Si contasen algo más con Vlahovic sí que lo pondría más abajo, pero sabiendo eso y sabiendo que es un buen fichaje, la verdad, un buen jugador, lo voy a poner en muy buen fichaje. Vamos con Kudus, que sinceramente me parece un muy buen fichaje, sin lugar a dudas. Es un coste bastante elevado, no os voy a mentir, pero puede jugar de banda, puede jugar de media punta, creo que se va a adaptar de 10, me parece un grandísimo refuerzo, un jugadorazo, con muchísima calidad, el africano, así que muy buen fichaje el de Kudus. Vamos con Richard Ríos, que poco más que comentar. Muy buen fichaje el colombiano, que la verdad que hizo un mundial de clubes increíble, que yo lo pedía para mi Atlético de Madrid, pero que se lo llevó al Benfica por un coste muy bajo y que tiene una pinta increíble, muy buen jugador Richard Ríos. Vamos con Hansko, y es que Hansko lo voy a poner en muy buen fichaje, sinceramente, está empezando muy bien la temporada con Atlético de Madrid, me parece muy buen fichaje, muy buen refuerzo, buen central zurdo, barra lateral izquierdo, me parece un buen refuerzo, no es ese central como era Cuti Romero que tanto sonaba o Piero Hincapié, pero sí que me parece un muy buen fichaje el de David Hansko. Vamos con Sesco, ojo a esta, Sesco me parece muy pero muy caro, la verdad, muy caro, un precio muy elevado, pero en parte a Mateus Cunha le he puesto un mal fichaje por Sesco, porque creo que Sesco lo va a hacer algo mejor y tengo algo más de fe en él, así que le voy a poner muy buen fichaje, pese a ser tan caro, la verdad, como ha sido. Vamos con Santiago Mourinho, el uruguayo, que llega procedente del Atlético de Madrid, defensa central, que puede jugar de lateral derecho, que es donde está jugando, que está jugando muy bien, que ha tenido un coste muy bajo de 10 millones de euros, y que lo voy a poner muy buen fichaje, porque la verdad que me parece un fichajazo brutal por parte del Villarreal. Vamos con Cherki del Manchester City, extremo derecho, media punta, muy bueno, barato la verdad, así que me parece un muy buen fichaje de manual. No lo voy a poner en top, pero muy buen fichaje sinceramente. Jonathan Tah, lo voy a poner de momento en muy buen fichaje, no lo voy a poner en top porque tampoco es un central que me entusiasme mucho, pero sinceramente, sabiendo que viene de buenas temporadas en el Leverkusen, que llega libre, termina contrato, me parece un muy buen refuerzo por parte del Bayern de Múnich, así que muy buen fichaje. Vamos con Thiago Almada, y es que Thiago Almada lo voy a poner en muy buen fichaje también, sinceramente, me parece un muy buen fichaje el de Thiago Almada, de hecho está jugando muy bien, puede jugar en banda izquierda, en banda derecha, en media punta, en segundo delantero, hace jugar mucho al equipo, viene de muy buenos juegos en los últimos partidos, la selección argentina está siendo muy importante también, así que me parece un muy buen fichaje el de Thiago Almada. Vamos con Thomas Partey, que llega libre procedente del Arsenal al Villarreal, que como digo llega libre, así que lo voy a poner sin lugar a dudas, fichaje, muy buen fichaje, porque es que llega libre, te abarca mucho campo, es un jugadorazo, viene de ser titular la última temporada en el Arsenal, así que para mí es un fichaje futbolísticamente hablando muy, pero muy bueno. Vamos con Cristantus Uche, fichaje de Crystal Palace, que por desgracia se marcha de la liga, del Getafe, que llega por una cesión con opción de compra obligatoria, creo unos 22, 24 millones de euros. Para mí, sin lugar a dudas, muy buen fichaje, la verdad, y creo que se va a adaptar muy bien a la Premier League. Vamos con uno de los bombazos, aparte del Liverpool, ¿no? También, pero uno de los bombazos de este mercado de fichajes, y es el de Florian Wirtz, que obviamente, pues, es un fichaje top. Llega por unos 120 millones de euros más o menos, sí que es verdad que el coste es muy elevado, viene de unas temporadas increíbles en el Leverkusen, y que es un jugador increíble que, como digo, el Liverpool se ha reforzado increíblemente bien y que es un fichaje top, la verdad, es un jugador increíble, así que veremos cómo se adapta, a lo mejor luego puede salir mal, esperemos que no, vamos a verlo, pero como digo, Florian Wirtz, sin lugar a dudas, fichaje top por parte del Liverpool. Vamos con Nick Woltemade, ojo a este chico que ha costado muchísimo dinero, muchísimo, pero muchísimo, pero yo personalmente le tengo mucha fe. Es un jugador que la primera vez que lo vi en un partido sub-21 entre Alemania y España, y ese día marcó hat-trick, con goles de diferentes maneras, de cabeza, con la diestra, de muchas maneras, pero la verdad que me sorprendió muchísimo, y para lo alto que es y lo corpulento que es, lo normal es que debería ser tosco, que le costaría moverse, pero la verdad es que se mueve bien, juega muy bien, así que yo lo voy a poner en muy buen fichaje pese a su elevado coste.
Creo que va a ser un muy buen fichaje y es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho y que lo quería el Bayern de Múnich, de hecho. Vamos con el siguiente, Xavi Simons, que llega al Tottenham por unos 60-65 millones de euros más o menos. Llega al Tottenham procedente del Leipzig, que sinceramente me parece un buen fichaje también, el fichaje de Xavi Simons, que veremos qué tal se adapta, pues juega en la media punta, manda izquierda, veremos qué tal, pero a mí personalmente me gusta mucho el fichaje de Xavi Simons. Vamos con el siguiente, Álvaro Carreras. Por parte del Real Madrid me parece un muy buen fichaje, sinceramente, y además de ello, un fichaje súper necesario. Cierto es que me parece algo caro, 50 millones de euros es mucho, la verdad. Es joven, tiene proyección, es canterano del propio Real Madrid. Llega procedente del Benfica tras una muy buena temporada tanto en Liga como en Champions. Y como digo, me parece un muy buen fichaje, algo caro, pero también súper necesario, así que lo pongo ahí en muy buen fichaje. Vamos con Kolo Muani, que me genera dudas el fichaje de Kolo Muani, pero como digo es una cesión, entonces tampoco pierde mucho el Tottenham, sabiendo que es una cesión. Creo que me parece un buen movimiento inteligente por parte del Tottenham, así que lo ponemos en muy buen fichaje. Como podéis ver, la gran mayoría son muy buenos fichajes, porque obviamente son jugadores super tops, la mayoría, pero obviamente hay algunos que generan algo de dudas también. Vamos con el fichaje de Alex Baena, que yo en mi opinión sinceramente lo voy a poner en fichaje top. Va a ser el único que voy a poner ahí del Atlético de Madrid, ya lo digo. Porque sinceramente el Atlético de Madrid creo que ha tenido un mercado de fichajes algo irregular. Como podéis ver, veis en top a Baena, veis en muy buen fichaje a Johnny Cardoso, Thiago Alma de Hansko, pero luego veis en fichaje necesario, porque me genera dudas, Ruggeri, innecesario Raspadori. Es un mercado de fichajes algo extraño por parte del Atlético de Madrid, pero que en general ha fichado también muy buenos jugadores, y entre ellos para mí Baena es super top. En las últimas 3 temporadas, 4, ha sido de los máximos asistentes de las 5 grandes ligas en Europa, así que es un jugador con unos números increíbles, internacional con la selección española, un habitual. Me parece un fichaje muy top, la verdad, Alex Baena. Yo creo que el tiempo me dará la razón, pese a que he comenzado con mal pie por esa lesión, pero que yo creo que será muy, pero muy top y además un muy buen coste. Un coste, yo te diría, hasta barato para lo que es Alex Baena. Vamos con Gyökeres, y es que Gyökeres, en mi opinión, también lo voy a poner en fichaje top. Creo que lo va a hacer muy bien, veremos qué tal, si acaba siendo así o no. Yo creo que todavía está generando algo de dudas, viene de la liga portuguesa, obviamente, pero viene con unas cifras de animal brutal, o sea, increíbles. Pero creo que aún así lo va a hacer muy bien, que se va a adaptar muy bien a la Premier League y creo que es un fichaje top y súper necesario para el Arsenal. Vamos con Anthony, que llega al Betis, que lo voy a poner en muy buen fichaje, llega al Betis en último día de mercado, con esas ganas de llegar, firma hasta 2030 creo, 31 no estoy seguro, son 22 millones de euros más o menos, es un fichaje super top, viene de la temporada pasada estar cedido en el Betis y romperla toda, así que es un fichajazo por parte del Betis. Vamos con Zabarni, y es que Zabarni por el coste que ha costado son más de 70 millones de euros, una auténtica barbaridad, para ser suplente en el PSG, porque está Marquinhos y Pacho, que vienen de ser una dupla increíble, campeona de todo en el Paris Saint-Germain. Sinceramente no voy a ponerlo en mal fichaje, pero sí en fichaje innecesario. ¿Por qué gastarte tanto dinero en un central suplente? La verdad es que me parece excesivo y creo que por un coste más barato quizá hubiese conseguido un central igual o incluso mejor que Zabarni. Así que para mí, en mi opinión, un fichaje innecesario por parte del Paris Saint-Germain. Vamos con Segrova, que me parece sinceramente un muy buen fichaje. Sustituto de Nico González, que ahora vamos a hablar de él. Se va a adaptar muy bien en la Juventus, un jugador con mucho regate, muy bueno, muy habilidoso, que además llega por un coste bastante bajo, así que me parece un buen momento por parte de la Juventus. Y aquí tenemos a Nico González, que me genera dudas, no os voy a mentir, no voy a mentir a nadie, me genera dudas. Es un jugador que llega cedido por 1 millón de euros, que tiene una opción de compra de 32 millones de euros, que en base a objetivos, si se cumplen, podría llegar a ser obligatoria. Veremos si se cumplen o no. En mi opinión, es un fichaje necesario y también me parece un buen fichaje. No lo voy a poner abajo tampoco. Me parece un buen fichaje, no me parece de los más tops, ni mucho menos. Es un jugador que me parece un buen fichaje, que creo que es un jugador que puede hacer cifras, que ha demostrado un muy buen nivel, que es un habitual incluso en las convocatorias de la selección argentina, que viene bien para que la haga competencia Juliano Simeone, que estaba muy solo en esa banda, así que me parece un buen fichaje, tampoco me parece top, así que buen fichaje para el Atlético de Madrid. Vamos con Martin Zubimendi, que lo digo ya, lo pongo en fichaje top. ¿Por qué? Porque es súper necesario para el Arsenal, es un jugador que se va a adaptar de 10, tras la baja de la marcha de Thomas Partey, que se marcha libre, va a estar en ese doble pivote con Declan Rice, que va a ser brutal. Creo que es súper necesario, por el estilo de juego del Arsenal es adaptación de 10. Así que me parece un fichaje top, es un jugador top, un pivote con mucha proyección y que sinceramente me parece top. Así que me parece un fichajazo por parte del Arsenal, que también se ha reforzado muy pero muy bien.
Vamos con los dos últimos y es que vamos con Alejandro Garnacho, que la verdad que me genera, o sea, no me genera dudas, creo que lo va a hacer bien, pero sinceramente me genera algo de pensar que es innecesario. ¿Por qué tanto extremo por parte del Chelsea? ¿No? Han fichado muchísimo extremo, la verdad, pero bueno, quizá, mira, voy a bajar a Gittens en innecesario y voy a poner a Garnacho en muy buen fichaje. Sinceramente veo a Garnacho un pelín superior a Gittens ahora mismo, veremos si acaba siendo así o no. A lo mejor luego Gittens es mejor que Garnacho, van a estar ahí, yo creo. Pero sabiendo que Garnacho es un muy buen fichaje en mi opinión, veo algo innecesario de Gittens, así que voy a hacer ese cambio y lo voy a dejar así, sinceramente. Vamos con el último de todos ya, el español Jeremy Pino, que llega al Crystal Palace por 30 millones de euros. Se hablaban de que podían ser 50, finalmente han sido tan solo 30. Y que lo voy a poner en muy buen fichaje, sinceramente, por edad, por todo. Creo que es un buen movimiento por parte del Crystal Palace, así que me parece un buen fichaje. Y un Crystal Palace que jugará competiciones europeas. Así que así queda el tier list más o menos. Tengo dudas en varios posibles cambios. Vamos a echarle un vistazo. En fichaje top tenemos a Donnarumma, Isaac, Reinders, Florian Wirtz, Hausen, Alex Baena, Gyökeres y Zubimendi. Luego en muy buen fichaje tengo varias dudas, sin subir algunos y bajar alguno. La verdad que me genera dudas algunas. Estoy por subir a Hincapié. El tema que a Hincapié no lo voy a subir a fichaje top. Quizá para muchos les parezca mejor que Hausen. Pero no lo voy a poner en fichaje top. ¿Por qué? Porque lo veo siendo suplente a priori en el Arsenal. Entonces no voy a poner en fichaje top a alguien que creo que va a ser suplente por el momento. Entonces, como creo que va a jugar Gabriel Magalhaes con Saliba y no veo que quite a ninguno de los dos Mikel Arteta, como lo veo de momento de suplente, lo voy a poner en muy buen fichaje, pero sí que es verdad que tiene esa posibilidad de subir a fichaje top. Al igual que en el futuro, Estebao y Mastantuono, que por el momento no los voy a subir ahí. Y el resto creo que están bien. Luis Díaz también podría ser fichaje top, no voy a mentir, la verdad es que podría ser perfectamente un fichaje top. Luis Díaz no lo voy a poner en fichaje top, pero lo voy a poner en muy buen fichaje, pero la verdad que podría serlo perfectamente y creo que se va a adaptar de 10 en el Bayern de Múnich. Y el resto, como digo, son muy buenos fichajes. No voy a subir ninguna top, la verdad, no voy a subir ninguna top más. Así que de momento esos se quedan en muy buenos fichajes, no voy a subir ninguna top. Y luego en fichaje innecesario tenemos a Amrabat, Højlund, Ruggeri, fichaje necesario, tenemos a Amrabat, Højlund, Ruggeri y Ángel Herrera. Creo que son fichajes súper necesarios para las posiciones que tienen que sustituir y las necesidades que tenían esos equipos en esas posiciones. Así que me parecen súper necesarios los cuatro. Luego, innecesarios me parecen Ekitike, Nicolas Jackson, Madueke, Raspadori, Zabarni y Gittens. Me parecen innecesarios, la verdad, por lo que he explicado antes. Sinceramente, me parecen súper innecesarios, aparte de los costes elevados que han tenido la gran mayoría de ahí. Y luego me parecen malos fichajes los de Alexis Sánchez, Mateus Cuña, Ilian Delap. El de Cuña me genera más dudas, tengo que decir, pero el de Alexis y Liam Delap la verdad que no me gustan. Así que así queda mi tier list sobre estos fichajes de esta temporada, de este mercado de verano 2025-2026. Dejadme en los comentarios qué jugadores os ha faltado y qué cambios haríais vosotros. Os estaré leyendo, así que dicho esto, ya sabéis darle like, suscribiros y seguirme en todas las redes sociales aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y adiós.